Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a estar viendo lo que son métodos ya de neurofacilitación o métodos que nos van a estar ayudando al tratamiento de los pacientes neurológicos. Y uno de los métodos más sencillos que nosotros vamos a poder emplear es el método Phelps. Seguramente algunos de ustedes ah, ya lo utilizaron o ya lo han empleado de manera inconsciente, de alguna manera. Y ahorita van a ver a qué me refiero con usarla de manera inconsciente. Bueno, súper rápido, antecedentes. Este método fue creado por Winthrop Morgan Phelps y este médico cirujano ortopedista fue el primero en acuñar el término parálisis cerebral infantil, así que bueno, a él se debe este término. Además de que él fue el que también, uno de los primeros que hizo una clasificación relacionada a la parálisis facial, a la parálisis cerebral infantil. No nos vamos a centrar en ello, pero hizo una clasificación bastante interesante. Y aquí, ¿cuáles son los objetivos del método Phelps? Los objetivos son como la mayoría de los métodos de neurofacilitación, tratar de enseñar, de educar movimientos correctos, perdón, Medio activar hablando. los músculos antagonistas a los espásticos, inhibir o facilitar repitiendo la acción. Y esto se vuelve muy importante porque es a través de la repetición constante que nosotros vamos a lograr que un tono muscular aumente o que un tono muscular disminuye. Es a través de la repetición que vamos a lograr que el patrón de marcha se vuelva lo más natural posible o, en fin, o sea, todos nuestros movimientos o los patrones que queremos enseñar van a estar determinados prácticamente por este pequeño apartado llamado repetición. Así que bueno. Phelps va a tratar de estimular áreas sensoriales, emocionales e intelectuales. Digo, va a tratar, le falla un poco tal vez en el área emocional, pero en general estimula mucho el área sensorial. Y va a ayudar a estimular la aferencia para modificar reflejos. Bueno, estimula una aferencia para modificar reflejos y restablece el balance muscular. Esos son los objetivos y el método Phelps está formado por 15 modalidades de tratamiento o vas a utilizar 15 elementos en tu tratamiento. No los vas a utilizar todos, depende del contexto del paciente, depende de la patología, pero al menos la idea es que puedas usarlos en la medida de lo posible. Y el primero es el masaje. Y antes de bajar y darles la definición de masaje, yo sé que ustedes ya conocen la definición de masaje, así que díganme desde su punto de vista cuál es la definición de masaje. Pues no sé si sea correcto, pero yo siento que es como la estimulación para que haya más flujo sanguíneo en el cuerpo con movimiento. Ok, muy bien, muy bien. Sí, excelente, muy bien, Carlita. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga, pues yo pienso esto? ¿No? Yo creo que es de los más sencillos, definiciones de las más sencillas, pero pues quiero. Es una técnica para activar o estimular músculos, muy bien. O alguna otra estructura, exacto, es una valoración manual, estimular, pero también relajar la musculatura. Muy bien, pues bueno, van bien. Un concepto muy sencillo de masaje que me gusta mucho es un procedimiento manual dirigido a movilizar de forma sistematizada los tejidos. Esta definición es muy interesante porque te deja de lado, digamos, bueno, no es que deje de lado, pero te permite tener esta posibilidad de que el masaje no sea solamente para relajar la musculatura, sino también inclusive para poder aumentar el tono muscular, para poder inclusive drenar la linfa, en fin. Entonces, la primera modalidad que usa Phelps es masaje, así que Phelps te dice, utiliza el masaje. ¿Por qué?
Pues bueno, él te va a mencionar que se estimulan los receptores periarticulares, pero también estimula centros cerebrales superiores, produciendo una respuesta de regulación de tono. Entonces nosotros con el masaje lo que vamos a lograr es una regulación del tono muscular. Nuestras manos van a fungir como unas elementos que va a estar mandando estímulos aferentes que van a llegar hacia el centro superior o hacia corteza cerebral, y esta corteza cerebral va a ayudar a que se regule el tono muscular. Como ustedes ya saben, existen diferentes tipos de masaje y Phelps dice utiliza los diferentes tipos de masaje, claro, de acuerdo al tipo de paciente. Él preferentemente usa el amasado, la percusión, o bueno, usaba percusión, amasado y manipulación de tejidos blandos. Ya está. Segunda herramienta que nosotros contamos para Phelps es la movilización pasiva. Ahora, la movilización pasiva por lo general se deja como, creo que es de repente menospreciada o infravalorada, porque nada más pensamos que o sea, en la práctica, digamos, solamente se ve que es nada más, eso eres una persona moviendo a otra persona y ya se acabó. No hay más chiste ni hay como una gran ciencia detrás de ello. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una movilización pasiva, lo que hacemos es mantener la representación cortical. ¿Qué entienden por mantener la representación cortical? Adelante, adelante. ¿Qué es mantener la representación cortical? No sé si esté bien, pero será como para mantener como algo que ya está establecido, ¿no? O sea, en este caso, pues lo cortical, lo que es la corteza, ¿no? Como mantenerla Ah, muy bien. o no. Sí, pruebas. Exactamente, Hani, es lo del homúnculo. Exacto. ¿Recuerdan qué es el homúnculo? Sí, el personaje que creamos de nosotros, Ujú. de Bueno, o nuestra sea, es la mente. representación del cuerpo dentro del cerebro, ¿no? Ujú. Ajá. Exactamente, esa es la manera en cómo la corteza cerebral nos visualiza, digamos, a nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de mantener la representación cortical, es mantener justamente a ese homúnculo lo más, eh, ¿cómo decirlo? Como es mantenerlo saludable, por así decirlo, o es mantener activo ese homúnculo, que ese paciente tenga o siga teniendo esta representación cortical, ya que en pacientes con lesiones neurológicas, esta homúnculo puede llegar a perder cierta representación cortical, y esta falta de representación nos va a hacer más difícil los movimientos en un futuro. Entonces, la movilización pasiva te ayuda a mantener esta representación cortical. Te da una sensación sinestésica, es decir, una sensación del movimiento. Y aunque no lo parezca, pero es muy importante que siempre los pacientes estén sintiendo que se están moviendo, a pesar de que ellos de repente puedan estar renegando al mismo movimiento. A lo que me refiero es que habrá pacientes que tú los estés moviendo y ellos se resistan al mismo, ellos aumenten el tono muscular, o ellos aumenten el tono muscular. Es importante que tú los estés moviendo porque esto da una riqueza sensorial. Esta riqueza sensorial va a nutrir al sistema nervioso para que haya una recuperación pronta del mismo. Va a dar una sensibilidad profunda a la movilización pasiva. ¿De qué otro nombre recibe la sensibilidad profunda? ¿De qué otra manera podemos decir, es sensibilidad profunda es igual a?
Exactamente, Hani, propiocepción, exacto. Entonces, sensibilidad profunda es propiocepción. Una movilización pasiva te permite dar esta propiocepción. Te va a ayudar a relajar o te va a ayudar a aumentar el tono muscular y va a elongar las partes blandas. Y esa es una pregunta de examen, y creo que sí fue pregunta de examen. Si yo quiero aumentar el tono muscular, la velocidad de mis movilizaciones, ¿cómo tienen que ser? Si yo quiero aumentar el tono muscular, la velocidad de mis movilizaciones, ¿cómo debe de ser? ¿No? Nadie. Bueno, está bien. No, la velocidad tiene que ser rápida, ¿ok? Si yo quiero aumentar el tono muscular, tiene que ser rápido, y si yo tengo que disminuir el tono muscular, tiene que ser lento. ¿Por qué rápido? ¿Por qué lento? Tiene que ser lento porque lo que vas a hacer es crear es evitar al reflejo miotático. Ajá. Sí, es lo que queremos hacer. La tercera modalidad que usa Phelps es una movilización activo-asistida, y esta movilización activo-asistida ya va a ayudar a direccionar el movimiento, en pocas palabras. Ya te va a ayudar a que el paciente vaya dirigiéndose hacia la dirección que tú deseas. Movilización activa pues me va a ayudar a mantener una propiocepción tanto de origen consciente e inconsciente. Cuando nosotros tenemos, bueno, nosotros, la propiocepción se va a mandar por dos vías, una vía ascendente consciente que va a ir directamente a corteza, y una vía inconsciente que esa va a pasar por cerebelo, y es justamente esta vía inconsciente la que va a permitir refinar el movimiento. Entonces una movilización activa lo que permite es justamente mandar una propiocepción de este estilo. La quinta modalidad que usa Phelps es una movilización resistida. Aquí lo que vamos a buscar es un aumento de la fuerza muscular a través de una irradiación de energía. Lo que buscamos es, por ejemplo, en un paciente le ponemos una fuerza o una resistencia alta, como para que el músculo se vea en la necesidad de emplear otra musculatura. Por ejemplo, aquí en esta imagen que nosotros tenemos, el paciente quiere hacer una extensión de hombros, y al momento de hacer esta extensión le pones una resistencia, y si la pones lo suficientemente alta o fuerte, lo que vas a ayudar es que no solamente vas a trabajar deltoides posterior, sino vas a trabajar tríceps, braquial, también vas a trabajar tal vez alguna parte de los extensores de la muñeca. Entonces, esto es lo que hace. Phelps toma un principio de FNP, que es justamente el uso de la irradiación de energía, solamente que a diferencia de FNP, él no utiliza, FNP utiliza patrones diagonales, y Phelps no los utiliza. La sexta modalidad es el movimiento condicionado, y es un movimiento en el cual, como su nombre lo dice, vamos a condicionarlo. Vamos a colocar un objeto, vamos a colocar música para que el paciente se mueva. Esto es mucho más frecuente de observarlo en rehabilitación pediátrica. Sin embargo, nosotros podemos utilizarlo en rehabilitación en el adulto mayor. Así que, pues bueno, de esa manera logramos el movimiento. Séptimo modalidad de tratamiento es movimientos sinérgicos o sincinésicos. No le hagan mucho caso a movimientos confusos. Realmente no es un movimiento confuso, sino es un movimiento involuntario. Y ya hemos visto que es una sincinesia, que es un movimiento involuntario provocado por
un estímulo, por un estímulo. Y en este caso nosotros tenemos el movimiento sincinésico de la triple flexión y de la aducción, que recuerdan la clase de Bromstrom, cómo se le llamaba a este fenómeno. En la clase de Bromstrom me parece que les enseñé ahí justamente cómo el nombre que recibía este fenómeno. Cuando tú colocas resistencia sobre el lado sano, el lado el lado lesionado se va a mover, o el lado contralateral se mueve. Sí, es el modo espejo exactamente. ¿Cómo se llamaba ese modo espejo? No. Bueno, se los voy a dejar de tarea. Sí, exactamente. O sea, vas bien, Jani. Hay un cierta imitación del movimiento. Se llama fenómeno de Reinste, algo así, como Reinstein, pero Reinste. Y así se le llama cuando sucede en miembros inferiores, y en miembros superiores se le llama fenómeno de Sterling. Entonces, ¿qué hacemos en estos movimientos cincinésicos? Lo que vamos a hacer es provocar contracciones del lado sano para que se mueva el lado paralizado, ya sea en miembro inferior o en miembro superior. Es mucho más notorio por lo general en miembro inferior. Vamos a provocar que el paciente haga una contracción del mismo lado para que el otro trate de imitarlo, y podemos hacer de triple flexión, lo podemos provocar con la maniobra de Bechterev. La maniobra de Bechterev, recuerden que es acá, los dedos de los pies. Yo lo que voy a hacer es flexionarlos, y al momento de flexionarlos va a ocurrir una triple flexión, una dorsiflexión del tobillo, una flexión de la rodilla y una flexión de la cadera. En esta imagen pues se está exagerando el movimiento, porque realmente es muy raro observar la maniobra de Bechterev o el triple flexión que suceda en esta, o sea, así de prominente, pero sí se alcanza a observar una contracción visible o palpable del tibial anterior, de los isquiotibiales y los flexores de la cadera, como el recto femoral, el psoas ilíaco, etc. Luego tenemos la octava modalidad, que es el movimiento combinado. En el movimiento combinado lo que nosotros hacemos es, su mismo nombre nos lo está indicando, combinar diferentes movimientos de diferentes partes del cuerpo. Como aquí la niña, al pedirle que tome un vaso con agua, lo que estamos haciendo es combinar flexión de hombro, flexión de codo, extensión de muñeca y flexión de los dedos, o prensión de los dedos. Entonces, nosotros tenemos que generar siempre combinaciones de movimiento, porque precisamente eso es lo que al final buscamos, que ciertos patrones se vayan instaurando en el paciente, y los movimientos siempre son multiarticulares, o en su mayoría son multiarticulares. Phelps usa algo muy interesante, que es el descanso tanto dentro de la sesión de terapia como espaciar las sesiones de terapia. Para Phelps es importante que el paciente descanse en las sesiones de terapia y que no lo estemos machacando durante una hora constantemente, sino que le des un descanso para que el sistema nervioso alcance a percibir o a integrar más bien todos esos estímulos. ¿Cuánto tiempo debe de ser el descanso? Ahí ya depende del contexto del paciente, depende de la patología del paciente, así que es muy variante este descanso. Luego tenemos lo que es la décima técnica, que es relajación, y luego tenemos la onceava, que es movimientos partiendo de la relajación. En este caso, en relajación, nosotros vamos a utilizar preferentemente algo que se llama método de relajación muscular progresiva de Jacobson, que es un método en donde nosotros le pedimos al paciente que contraiga la musculatura
que sienta la percepción de la contracción para después relajarse, ¿ok? O sea, y que al momento de relajarse, él sienta cómo es que esa musculatura se va relajando. Y movimientos partiendo de la relajación, después de que ya relajaste a tu paciente, le pides que toque, por ejemplo, una campana, le pones un movimiento condicionado o le realizas alguna clase de movimiento. No, más de cuenta, ahí sí cambia un poquito. La onceava, ahorita vamos a ver bien la técnica de relajación de Jacobson y ya vas a darte cuenta, Hani, que es muy diferente a técnica TEM, mucho, muy diferente. Entonces, por ahí vas, o sea, sí contraemos y relajamos, pero en este caso es todavía mucho más todavía la relajación que se debería de buscar en esa situación. Y preferentemente estas dos se utilizan en pacientes con problemas, trastornos del movimiento como Parkinson, atetosis, ataxia, distonías musculares. Ahí. 12ª modalidad es el equilibrio y pues bueno, el equilibrio lo debemos de utilizar o trabajar en apoyo bipodal, en apoyo monopodal y en superficies irregulares. No hay más que decir. 13ª modalidad es movimientos recíprocos. Aquí en movimientos recíprocos es ayudar a que el paciente utilice, que haya una contracción de antagonistas y agonistas y que haya un cambio, sobre todo es muy similar a lo que es el equilibrio, muy similar, solamente que en este caso lo que tú buscas es que haya un movimiento. Por ejemplo, si del lado derecho se reproduce un movimiento de flexión, que del lado izquierdo se reproduzca un movimiento de extensión. Y se vuelve a hacer, pero al contrario, ¿no? Ahora cambia, o a la inversa cambiamos las manos. O sea, la idea es que tú estés buscando que los movimientos sean, digamos, como dispares, por así decirlo, pero realmente lo que haces es contraes un agonista y contraes un antagonista. Si esta mano va hacia extensión, que esta mano vaya hacia extensión y viceversa. De esta manera lo que estás creando es una disociación de movimientos para que el paciente pueda no moverse en bloque y para que el paciente integre mucho mejor el patrón del movimiento de manera más natural. Ajá, exactamente. Muy bien, Carlita. Cuando se están durmiendo, ya ven que los paro y empezamos a movernos y a hacerle aquí y allá. Esos serían movimientos recíprocos, exactamente. Hay algunos autores que también hablan bueno, Phelps habla también de que hay que activar a los músculos estabilizadores, utilizar un poquito digamos, de ejercicios de core. 14ª modalidad. Esto es muy interesante porque se llama alcanza, agarra, mantén y suelta. Esta es una modalidad que debemos de trabajar en la medida de lo posible porque prácticamente esta modalidad va a permitir al paciente desarrollarse en sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, si él quiere bañarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que alcanzar el shampoo, alcanzarlo, tiene que agarrarlo, tiene que mantenerlo, ahora sí que ya lo destapa, pum, lo exprime, pero después ¿qué hace? Lo tiene que soltar. Entonces, esto de alcanza, agarra, mantén y suelta es indispensable para las actividades de la vida diaria, ya que nos movemos prácticamente a través de digamos, principio de movimiento. Y es importante porque hay pacientes neurológicos que no van a alcanzar, pero que te van a agarrar, te van a mantener y te van a soltar. Y hay otros, por el contrario, que alcanzan, no agarran, mantienen y sueltan. O agarran, mantienen, pero no alcanzan y sueltan. O sea, hay una combinación de todas estas factores, bueno, de todo esto que les acabo de decir. El paciente neurológico puede tener variantes y hay pacientes que no hacen ninguna de las 4 movimientos. Nosotros vemos en la imagen a una niña sentada sobre un pequeño rodillo en el cual ella está justamente alcanzando, agarrando, manteniendo y soltando un juguete donde tiene que colocar varios aros, ¿no? Encima de este como tubito.
y es uno de los juguetes que más frecuentemente observamos en rehabilitación pediátrica, justamente para esta situación. Y luego, por último, la quinceava modalidad es destreza. Ahora, hay una diferencia entre movimientos combinados y destreza. Movimientos combinados, no es necesario que, que uses los músculos en un tiempo correcto y en un espacio determinado. Por ejemplo, yo le puedo pedir al paciente que, por ejemplo, alcance un objeto de este lado, ¿no? Si tengo una campana, digamos, que lo alcance de este lado. Y ese es un movimiento combinado porque realizo una flexión, flexión y una flexión, extensión, como quieran verlo. Pero destreza ya involucra el que tú uses los músculos correctamente en tiempo y en espacio, como por ejemplo vestirse. O sea, vestirse es literalmente, hay que utilizar la musculatura, hay que utilizar varios movimientos combinados, pero ahora tienes que utilizarles en determinado tiempo y en determinado espacio. No es lo mismo, por ejemplo, cambiarse en la casa normal, sí, en la casa normal, a por ejemplo, si el paciente va a una alberca o si el paciente va a una playa o si el paciente va a una casa desconocida, por ejemplo. Digo, casa desconocida cuando supongamos que el paciente va de vacaciones y está rentando alguna cabaña. Es muy diferente, entonces tiene que tener esta destreza para poder cambiarse, por ejemplo. Tiene que tener la destreza, digamos, de realizar me estoy yendo tal vez un poco lejos, pero es importante, de realizar un desayuno en un cierto tipo de cocina, con cierto tipo de instrumentos. Y bueno, no sé si me estoy dando a entender este punto. Lo importante es que estemos trabajando la destreza. Y bueno, y ya por último, Phelps te dice que puedes utilizar férulas si así lo necesitas. En cuanto a las férulas, Phelps te dice usa las 6 horas diarias y férulas nocturnas nada más utilízala hasta los 15 años. No me voy a sumergir tanto en esto de las férulas porque ya sé que ya hayan llevado ¿cómo se llama? Que hayan llevado ya la materia de férulas y la verdad es que también desconozco bastante sobre este tema, así que pues bueno, vamos a pasarnos. ¿Y cuáles son las ventajas del método Phelps? Si ustedes se dieron cuenta, ventajas es que es un método práctico, es sencillo y lleva un orden. Tiene un manejo integral, o sea, vas desde lo más sencillo que es el masaje, digo sencillo entre comillas, ¿no? Obviamente nosotros nos cansamos, pero es masaje, movilización pasiva, activo asistida, asistida, hasta algo más difícil que es la destreza. No requiere instalaciones o un material específico, y es realmente cierto, o sea, no necesitas, de hecho, prácticamente un material en especial, ¿no? Lo puedes hacer con lo que tú tengas a la mano o al alcance y permite el uso de férulas o aditamentos. ¿Cuál es la desventaja de Phelps? Es que las técnicas de relajación muscular son súper difíciles de aplicar y solamente se utilizan en cierto grupo de pacientes con ciertas patologías, como les he dicho, Parkinson, atetosis, ataxia y distonía muscular, y aún así puede llegar a ser un poco complicado el utilizar estas técnicas de relajación si no tiene el paciente la capacidad cognitiva para entendernos. ¿Dudas hasta el momento? Todas las fases se pueden utilizar desde niños hasta adultos. ¿Perdón? ¿Qué ahorita? Todas las fases las puedes utilizar desde niños hasta adultos. Sí, todas, todas, todas. Desde niños hasta adultos las puedes utilizar, absolutamente todas. Lo importante es que ustedes también vayan viendo que habrá algunas técnicas o modalidades de tratamiento que no van a poder utilizar con ciertos pacientes. Por ejemplo, yo tengo un paciente con un EB6 isquémico de hace unos 2 meses y todavía no podemos hacer movimiento condicionado porque el paciente también aparte tiene una fascia de Broca y tiene fascia de Broca, tiene Neglet del lado derecho y tiene una pobre motivación ahora sí, tiene una muy pobre motivación
Así que realmente movimiento condicionado no lo puedo aplicar. No puedo aplicar destreza, no puedo aplicar equilibrio, no puedo aplicar movilización resistida, no me deja. En fin, hay muchas cosas que no puedo hacer con él, pero trato de hacer al menos las primeras 4 modalidades de tratamiento. Digo, las enfermedades en las que se debe de aplicar Jacobson, ojo, Jacobson o las técnicas de relajación, aquí son en pacientes atetóxicos, atáxicos, Parkinson y distonía muscular. Esos son, o cualquier trastorno del movimiento como Corea de Huntington y que el paciente todavía esté consciente de, de lo que de lo que va a tratar el ejercicio, porque recuerden que la Corea de Huntington ya en fases avanzadas o medias, perdón, fases medias avanzadas, ya el paciente empieza a cursar con cierta demencia, así que bueno, lo hace muy complicado. ¿Dudas? No, perfecto. Y vamos a ver súper rápido relajación progresiva de Jacobson. Esta es una de las técnicas que hemos visto que incluye el método Phelps. Sin embargo, esta técnica se puede aplicar para todo tipo de paciente, siempre y cuando el paciente me entienda la orden, me entienda órdenes verbales. Y ya con eso la hice. Puedes aplicarlo a pacientes ortopédicos, a pacientes adultos mayores, a niños, a jóvenes, adultos, pacientes que simplemente están en un estado de estrés emocional o un estado de estrés laboral constante. Relajación progresiva de Jacobson les va a ayudar muchísimo, bueno, al menos es lo que he visto. Esta técnica fue inventada por el fisioterapeuta Edmund Jacobson y lo que la técnica consiste, o él demostró, que una relajación progresiva tiene un efecto directo sobre la liberación de la tensión en la musculatura esquelética. Es decir, espérenme, aquí está. Es un método cuya finalidad es disminuir la ansiedad y provocar un estado de tranquilidad mental al suprimir progresivamente todas las tensiones musculares asociadas a la ansiedad. Entonces, como es una técnica que va a utilizar una tensión muscular o una contracción muscular para lograr disminuir mi ansiedad, para ayudar a una tranquilidad mental, forzosamente necesito ya desde este punto que el paciente, como lo dije al principio, que me entienda la orden verbal o que me siga órdenes. Es importantísimo. Y esto porque también nosotros inclusive lo vemos en nuestro día a día. Nosotros cuando estamos estresados, cuando estamos apurados, cuando estamos ansiosos o enojados, nuestro tono muscular o nuestra tensión muscular aumenta. Entonces, podemos decir que nuestro estado mental se encuentra relacionado de alguna u otra manera con nuestro tono muscular. De tal manera que si nosotros estamos mentalmente relajados, tranquilos, nuestro tono muscular lo va a ver reflejado. Inclusive nuestros órganos internos también se van a ver afectados, como sobre todo el corazón. La presión arterial o el ritmo cardíaco pueden llegar a disminuir cuando yo estoy tranquilo. Claro, si no tengo alguna patología base como hipertensión arterial o alguna arritmia o alguna patología, se me fue, alguna patología que me aumente el ritmo cardíaco o que me aumente la presión arterial, está ahí todo bien. ¿Cuál es la ventaja de Jacobson? La ventaja es que se da a un sujeto plenamente consciente, no utiliza hipnosis, no hay sugestión, no es como nada de eso. Nosotros debemos de utilizar esta técnica en un lugar de preferentemente tranquilo, sin ruido, lejos de estímulos ambientales perturbadores, con una luz adecuada, que esté la temperatura igual a una buena temperatura, de que esté ventilado. Y lo que nosotros tenemos que hacer esto es clave para Jacobson. Tienes que aprender a atender y discriminar las sensaciones resultantes de la tensión y la distensión muscular. Para Jacobson es importante que el paciente aprenda a sentir cómo es o cómo se siente
la contracción muscular y cómo se siente la relajación muscular. Este es el principio básico de Jacobson. Aprender que el paciente sea consciente de decir, esto es una contracción muscular, así se siente una contracción muscular y así se siente cuando el músculo está relajado. Así es como sí, se siente completamente relajado. Se puede hacer acostado, se puede hacer sentado, de preferencia acostado, en un lugar cómodo, perdón, con ropa cómoda, en fin, ya, todo eso. Se puede hacer de manera individual o se puede hacer de manera grupal, también esto es algo muy importante. La sesión puede durar de 30 a 40 minutos aproximadamente y cada acción muscular que nosotros vayamos a repetir, la vamos a repetir 2 veces más o menos. Hay 3 fases y con eso terminamos. Hay 3 fases de Jacobson. La primera fase se llama tensión-relajación. La segunda fase es una revisión mental, donde el paciente checa que la musculatura ya esté relajada. Y la tercera fase le llamamos relajación mental, en donde el paciente se imagina una escena agradable. Entonces nos queda menos de un minuto.